Bueno, te queremos agradecer la gentileza de compartir este momento, porque realmente nosotros buscamos, ¿no?, esto que nos está pasando, la falta de lluvias y demás, y ustedes hace tiempo nos habían enviado una información, que es la que vamos a ver en pantalla, allí si lo permitís, Edgardo, con un resumen, ¿no?, de lo que vienen trabajando desde hace varias décadas también. Sí, así es. El INTA Reconquista tiene una estación agroclimática que es tomada diariamente, todos los datos de temperatura, precipitaciones, no solo la temperatura del aire, sino también la temperatura del suelo. Así que tenemos datos desde 1960 con respecto a precipitaciones y desde 1970 con respecto a temperaturas. Entonces, es importante en todo este análisis climático analizar también qué pasó en las últimas épocas. Así que eso es lo que hacemos mensualmente, en realidad, es largar un informe, una plantilla, resumen, en el INTA Reconquista, y bueno, es por esto que un poco estoy acá también para mostrarles esa información. Y también aproveché la oportunidad para analizar un poco de qué pasó en la historia con respecto a temperatura y precipitación especialmente. Bueno, si te parece, Edgardo, podemos compartir la primera placa que tiene muchísimos datos. Ahí lo tenemos. A ver, andá describiéndonos, por favor. Sí, bueno, eso es lo que le comentaba, lo que sale mensualmente en un informe, corresponde al mes de abril. Entonces lo que hacemos es analizar por un lado las temperaturas y por otro lado las precipitaciones. Entonces, en ese primer cuadrito se puede ver cómo se analiza la temperatura media del mes de abril del 2020 comparado al promedio histórico, lo que yo le decía desde 1970 hasta el 2020. Entonces tenemos tres variables de temperatura. Como vos decís, cuando das los pronósticos hay una temperatura máxima pronosticada para cada día y una temperatura mínima. Entonces, y la media es el promedio de la máxima y la mínima de cada día. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que el mes de abril del 2020 estuvo muy parecido a lo que fue el promedio histórico. Yo recuerdo un mes de abril de hace 2 años donde la temperatura media del mes de abril, si recuerdan, fue muy cálido, fue de 26 grados, para tener una idea. También se registra qué día fue el más caluroso y qué día fue el más frío de cada mes. Entonces vemos que el mes de abril pasado tuvo una gran amplitud, tuvimos días muy fríos y otros bastante cálidos. Ahí vemos que 7 grados llegamos el 15 y a 35, casi 36 grados el 25 de abril. Y del mismo modo, lo que hacemos es tomar en cuenta las temperaturas medias de toda una década, por ejemplo, cuál fue la temperatura del mes de abril del 70, del 71, del 72 y así sucesivamente. Entonces se arma eso que está en el cuadrado derecho. Entonces vamos comparando las temperaturas medias de cada década y eso nos puede servir para ver si esa temperatura media o el calentamiento global que tanto se habla está siendo efectivo o no. Entonces ahí vemos que en el 70, por ejemplo, teníamos una temperatura media del mes de abril de 19,4 grados y en el 2010 tuvimos una temperatura media de 21 grados. Entonces ahí se hace un análisis de que se está incrementando la temperatura 0,15 grados por década. Sería cada 10 años la temperatura media del mes de abril se está incrementando 0,15 grados centígrados. Eso con respecto a temperaturas, Bien, que se hace todos los meses. Ahí quiero detenerme porque no sé si recordás el informe de enero que ustedes habían hecho. También daba que el mes de enero 2020 había sido en temperaturas, se registró la más alta de la región, no sé si lo recordás. Sí, en esa oportunidad habíamos registrado, como vos bien decís, la temperatura más alta de la historia del mes de enero, había correspondido a este mes 2020. Esa era la particularidad, siempre tiramos una particularidad en cada mes, cosa que llame la atención o que nos pueda alertar sobre algo que está pasando con el clima. Pero fueron los dos, Gonzalo, o sea, ¿fue la mínima más alta y la máxima más alta también? ¿Vos me preguntás en enero o en este mes? No, en enero. Lo que dice acá es eso es del mes de enero de este año.
qué día fue la temperatura más alta de ese mes y qué día fue la temperatura mínima de ese mes. Ah, bien. Lo que había pasado de este enero, la temperatura más alta justo de este mes coincidió o se registró la más alta de toda la historia para el mes de enero. Bien. Eran los dos datos. Bien, bien, bien. Bueno, y esa placa que estamos ahí entonces es... Esta placa, bueno, eso era un poco introducción de cómo es la temperatura para lo que voy a hablar después, cómo se comporta nuestra temperatura acá en Reconquista a través del año. Entonces tenemos la temperatura máxima, la media y la mínima desde enero a diciembre. Entonces vemos la clásica, obviamente en invierno, en los meses de junio y julio son los más fríos del año, con una temperatura media de 14 grados, y en enero y en diciembre tenemos las temperaturas más altas. Actualmente estamos con una temperatura media anual en Reconquista de 20 grados. Eso era solo para tener una idea del que viene ahora, si querés, dale. Si querés pasarlo. Entonces, siempre hablamos del cambio climático, que se está incrementando la temperatura, o hablamos con nuestros abuelos o la gente un poco mayor y nos dice que siempre antes hacía más frío y que se viene incrementándose las temperaturas año a año. Entonces, en ese gráfico, en el siguiente, lo que se quiso demostrar acá, esto es con datos propios del INTA Reconquista, con diferentes estudios que se hacen. Ahí vemos como la temperatura máxima, media y la mínima a través de los años se está incrementando. Entonces, el dato a tener en cuenta acá es que se está incrementando 0,25 grados centígrados por década, lo que significa que en 50 años la temperatura media del año se incrementó en 1,25 grados. Sería hace 50 años atrás teníamos una temperatura media muchísimo más baja. Y esto, hay un montón de previsiones que si seguimos haciendo... si no se provocan cambios, esta temperatura va a seguir incrementándose. Bien. ¿Podemos continuar, Edgardo, con la siguiente placa? Ahí pasamos... Eso era con lo que respecta a temperatura, y ahora pasamos un poco al análisis de precipitaciones. Estos son registros de 60 años, como le decía. Entonces vemos, al igual que las temperaturas, las precipitaciones más altas se registran en los meses más cálidos, desde octubre hasta el mes de abril. Y luego tenemos un invierno mucho más seco, y eso venía acompañado con la que sigue, que le quería mostrar acá, y un poco venimos al análisis de lo que queremos analizar realmente en esta entrevista, es qué está pasando con esta sequía importante que se está dando. Entonces, lo que le quisimos mostrar en este grafiquito es, la barra azul son los promedios que le mencioné anteriormente, los promedios históricos. Y los puntitos rojos es el último registro del último mes. Por ejemplo, en enero del 2020 se registraron 140 milímetros y el promedio histórico es superior. El mes de febrero tuvo la particularidad de llover estuvo por un poquito superior, pero esas precipitaciones se dieron en gran intensidad, entonces no ayudó mucho a lo que es incrementar el perfil hídrico del suelo. Y la particularidad es que en el mes de marzo y abril, los últimos 60, 75 días, viene lloviendo muy por debajo de lo que es el promedio histórico. Generalmente marzo y abril sirve para recargar el perfil. Recargar el perfil tiene que llover mucho, así los suelos recuperan la humedad un poco que se perdió durante el verano, y están listos para pasar el invierno. Esto sirve tanto para las pasturas como para los cultivos invernales, como el trigo, por ejemplo, que es muy importante en la región. Entonces vemos que tanto en marzo como en abril llovió casi la mitad de lo que llueve normalmente. Así que esto, junto a las altas temperaturas que se están registrando, generan problemas, como lo podemos ver, que la sequía, que vos recién mostrabas un video ahí de la Sarita, eso es tremendo, la intensidad de sequía, y la Sarita tiene la particularidad de tener unos suelos que se denominan vertisoles, que son unas arcillas muy expansibles, que tienen la capacidad de separarse más fácil de los otros suelos. Entonces, en ese aspecto, los suelos de la Sarita
tienen esa particularidad, de ser mucho más expansibles que los demás. Bien. Bueno, las otras plaquitas que le quería mostrar eran un poco los pronósticos, qué se espera de aquí en los próximos meses, según esto es información del Servicio Meteorológico Nacional. Este es el modelo para los siguientes 7 días. Si nos situamos en la región, está pronosticado para los próximos 7 días, según este modelo, que va a llover entre 20 y 50 milímetros. Pero lo importante también, acá, como los comentabas vos anteriormente en el programa, es que toda la zona de la cuenca del río Paraná se van a producir lluvias, por lo menos desde entre 20 a 100 milímetros. Según estos son modelos, obviamente, que nosotros los sacamos del Servicio Meteorológico Nacional. Nosotros lo único que hacemos en Interreconquista es recoger los datos diarios, no generamos pronósticos, estos son todos del Servicio Meteorológico. Así que esa es una buena información, una información importante. Y lo otro que te quería mostrar era la siguiente plaquita, que es un poco también del Servicio Meteorológico Nacional, pero que nos dice qué va a pasar en los próximos 3 meses. Entonces, ahí lo que le quería mostrar era el pronóstico de precipitaciones para mayo, junio y julio, y aquí no es tan buena esta previsión debido a que nos dice que en toda la zona litoral, ahí vemos nuestra parte de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, tiene un color marroncito. Ese color significa que hay muchas probabilidades de que llueva menos que lo normal, y entonces va a llover menos de lo que llueve habitualmente en esos meses en toda esa zona. Entonces ese panorama no es tan favorable para todo lo que se está produciendo de esto de la sequía. Y por último, creo que ahí estábamos. No, ahí estamos. Entonces, teniendo en cuenta esto que vos decís, si te parece, Edgardo, volvemos a la placa 5 para ver aproximadamente cuál sería la lluvia normal de nuestra zona en mayo, junio y julio. Para los meses. Y llovería, decís vos, menos que eso, inclusive. Ahí lo podemos, si te parece, Edgardo, es esa. Fíjate, ahí está, entonces. O sea que llovería menos que esos 60 en mayo, 40 en junio y, bueno, 30 en julio. Sería menos que eso, inclusive. Así es. Correcto, Alejandro. Eso son los modelos del Servicio Meteorológico Nacional, que dice que hay un 40% de probabilidades de que llueva menos que esa cantidad. Obviamente en esto influyen también qué pasa en el Océano Pacífico, en el Océano Atlántico, son las corrientes ENSO que se denominan, que nosotros lo conocemos como niño o niña. Entonces los años niños hay muchísima probabilidad de que llueva más que lo normal, y los años niña, por si alguno no lo recuerda, son los años secos. Entonces, en este momento estamos ante un panorama donde lo niña es mucho más probable que un año niño. Entonces, está predominando lo neutral, tirándose más para un año niña, incluso también en el verano, que para un año niño. Entonces, todos los modelos de pronóstico climáticos funcionan con el tema de probabilidades. Obviamente puede después darse una particularidad en una zona en particular y llover muchísimo más que lo normal, pero generalmente los modelos no están tan desacertados en este aspecto. Bien. Por último, Gonzalo, ¿y qué recomendación vos como ingeniero agrónomo harías para, ya sea, bueno, para todo en general? Digo, ahora es un público creo que variado el que nos está observando. Digo, para el productor, para la persona que tiene huerta en casa, para, no sé, la población urbana también. ¿Qué cosas se te ocurre teniendo en cuenta esto que se espera para los próximos meses? Sí, no es tampoco alertar como que se viene una sequía de que no vamos a sobrevivir, nada de eso. Yo creo que hay un panorama que viene, que va a ser mucho más seco que lo normal, pero tampoco hay que ponerse paranoico en este aspecto, que con el coronavirus ya nos alcanza para estar muy paranoicos en ese sentido, sino que por ahí para el productor, por ahí son jergas de productores, pero que utilice
que siembre por ahí en los campos bien barbechados, si viene de cultivos de verano, por ahí no arriesgarse a poner los mejores cultivares de cualquier especie de invierno que coloque luego un cultivar de un cultivo que sale del verano, ya que el suelo tiene muy poca agua y entonces no va a recuperar todo, y que para cultivos de verano, por ejemplo girasol, que va a venir una campaña muy importante de girasol, a los que van a sembrar algodón, que están terminando con la cosecha, y soja, por ahí lo aconsejable sería hacer barbechos largos. Esto significa que deje pasar mucho tiempo antes de sembrar ese cultivo. El invierno debería dejar el suelo sin actividad y controlar lo más rápido posible las malezas que nos quitan ese agua que según los modelos va a faltar. Con respecto a las huertas y demás, aprovechar el agua de la mejor manera, siempre haciendo los riegos útiles, eso que siempre llamamos, no regar por regar, también por el tema de la bajante tan importante del río Paraná, que se viene pronunciando, e incluso se puede poner peor con estos pronósticos. Bien. ¿Horarios para riego de huertas? Y lo mejor, en términos de... Yo lo hablo como agrónomo, no como especialista de huerta. Hay un programa en INTA que es Pro Huerta, que hay un especialista muy bueno. En general en la facultad enseñan que a la planta hay que recuperarla a la tardecita, cosa que se recupere durante las horas donde no haya sol. Entonces a la mañana temprano, donde puede empezar a fotosintetizar, tiene todo el perfil cargado de agua, entonces aprovecha todo el día. No obstante, el invierno es mucho menos, lo que estamos transcurriendo, otoño-invierno es mucho menos perjudicial que el verano en términos de la siesta, por ejemplo. Así que lo recomendable siempre es a la tarde, tardecita. Entonces pasa toda la noche hidratándose la planta y el otro día está con las hojas 100% hidratadas para comenzar con la fotosíntesis y luego producir más hojas, más bien, cualquiera que sea el órgano cosechable interesante. Gonzalo, pero esto hay un montón de teorías también, así que cualquiera que sea y cualquiera que valga es importante. Muchísimas gracias por tu predisposición, por tu claridad en los conceptos. Y bueno, Dios mediante, si se puede, ¿no? En algún tiempo más, cuando pasen unos meses, a lo mejor te pedimos otra mirada a futuro respecto a esto, porque la verdad que lo que decís tiene fundamento, tiene datos precisos, así que eso es lo que sirve y lo que suma. Así que muchísimas gracias. Bueno, Alejandro, muchas gracias a vos. Cabe aclarar que yo no soy meteorólogo ni nada por el estilo, sino que soy ingeniero agrónomo, trabajo en el cultivo de algodón y siempre llevo en cuenta la parte climática. Entonces, elaborando este informe que se saca mensualmente, como les dije, pueden verlo en la página de Facebook, de Twitter, de lo que es Interreconquista, fui analizando esto continuamente. Así que gracias a vos, espero que se haya entendido. Por ahí son términos un poco difíciles de explicar mediante estos medios de comunicación, pero cualquier cosa que necesiten, cualquier agencia o inclusive la experimental, en este momento por correo electrónico podemos contactarnos y resolver cualquier tipo de duda. Muchísimas gracias, Gonzalo, hasta la próxima. Gracias a vos, Alejandro, un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. El ingeniero agrónomo entonces, Gonzalo Escarpín, de Interreconquista, y este informe, ¿no? La riqueza que también tiene el INTA, y poder compartirla con ustedes, que alguien nos traduzca toda esa información, es lo que vale. Así que muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa y ya regresamos.